Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar hablando de la gravísima crisis que hay en Bolivia, una crisis social, crisis política también, ahí estamos viendo imágenes en vivo. El gobierno de Evo Morales denuncia un golpe de Estado, mientras que la oposición habla de fraude electoral. Y mientras tanto, también hay marchas acá en Buenos Aires. Así es, Mariana. A ver, la noticia del fin de semana, más allá de la discusión que después vamos a profundizar sobre si es un golpe o no es un golpe, es que no hay gobierno hoy en este momento en Bolivia. Evo Morales renunció a la presidencia y en este momento hay una situación de desgobierno en el país boliviano. Por eso la marcha, ahora la 9 de julio, está repleta de gente y va a haber más gente seguramente en las próximas horas. La verdad es que se está viendo una situación imprevista hasta hace poco, de profunda crisis, con muchos incidentes, mucha violencia en las calles de Bolivia. Marian, para que te des una idea, ayer incluso atacaron la casa de Evo Morales, entraron a la casa de Evo Morales, le sacaron cosas, rompieron todo. Hoy Evo Morales se supone que en este momento está en Cochabamba, que es una de las grandes ciudades de Bolivia. Hay el jefe de, lo que sería el jefe de gabinete de él, está en este momento, el ministro de Gobierno, Gracias Cala, está en este momento en la Embajada Argentina en Bolivia, pidiendo que sea sacado del país. Están enviando fuerzas de seguridad para proteger la Embajada Argentina, así que Argentina obviamente está muy involucrada con esto. Hay un gran despelote diplomático en la región, a mi modo de ver, exageradamente alrededor sobre si esto es un golpe de Estado o no. ¿Qué es lo que pasa? Sí, porque ¿Qué es lo que pasó? Se abrió la grieta, ¿no? Se abrió la grieta. Fernández tenía una opinión, Macri salió con otra opinión. ¿No? Todo el kirchnerismo sale a decir que esto es un golpe de Estado militar y de parte del gobierno dicen todavía no es un golpe. La discusión tiene que ver con qué. Con que en las últimas horas, cuando empezó a violentarse la situación en Bolivia, básicamente porque Evo Morales hace poco ganó las elecciones, pero esas elecciones fueron acusadas de fraude, empezó una crisis, empezó a exacerbar el clima y las Fuerzas Armadas le sugirieron, y el jefe de la policía, que después renunció, para que eso es un despelote, le sugirió a Evo Morales que renunciara. Evo Morales renunció gran parte de su gabinete y de ahí la gran discusión. Los militares lo empujaron a irse o él se va por la sugerencia. Algunos dicen que la Constitución boliviana prevé una sugerencia de este tipo, otros dicen que no, pero eso es una discusión dialéctica. Lo importante es que hoy Bolivia no tiene gobierno. Hoy Bolivia es un verdadero caos, es una olla a presión, hay mucha violencia en las calles y alguien tiene que encontrar una manera de llevar un poco de paz a esto. Se habla de una senadora. Después vamos a ver imágenes de la senadora, porque es una senadora de la oposición, pero como renunció todo el mundo, renunciaron el jefe de la Cámara de Diputados, el jefe de la Cámara de Senadores, quedó por línea de sucesión, es la que tiene más poder y dio a entender que estaba dispuesta a asumir un gobierno de transición, al menos hasta que se llame a elecciones. Exacto. Que es lo que en esto creo que hay consenso de todo el mundo. Es lo que se debería hacer. Pasar. Si uno está hablando de un lado, habla de fraude, obviamente quiere decir que la transparencia no estuvo, eso lo dice todo el mundo, la OEA lo dijo, ¿no es cierto? Que hubo irregularidades. Sí, sí. Es un laudo de la OEA al que accedió Evo Morales, ¿no? La fiscalización del proceso electoral y además previamente había habido un plebiscito para modificar la Constitución y permitir la reelección nuevamente del presidente. Había ganado el no y él desoyó esa voluntad popular y fue a la Corte Suprema para poder entender, hay que entender el contexto en el que está Bolivia, cómo viene se llega a Bueno, este Evo punto. Morales está de presidente hace demasiado tiempo, ganó una elección, ganó la otra, le fue bien. Eso es lo que por ahí a uno le da más bronca. Sí, 3 elecciones, después esa sería la cuarta. Forzó una tercera elección y ahora estaba forzando una cuarta elección. Evidentemente esto llevó a una situación límite. Fíjate el tuit de Alberto Fernández, en Bolivia se ha consumado un golpe de Estado, acá volvemos a la palabra que hoy está en discusión, producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado. La policía efectivamente en un momento dado dijo, nosotros no vamos a reprimir, este es un problema que nos excede, y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo Pueblo, que había convocado un nuevo proceso electoral. Es verdad, en las últimas horas Evo Morales ya acorralado pidió llamar a elecciones. Claro, la situación es muy tensa, María. Estamos con Pablo Stefanoni, él es periodista, es exdirector de Le Monde Diplomatique de Bolivia y jefe de redacción de Nueva Sociedad, sabe muchísimo, obviamente, de la situación en Bolivia. Me gustaría, Pablo, si nos podés un poco dar un pantallazo de cómo se llega a esta situación, ¿no? Bueno, gracias. Sí, bueno, ustedes creo que anticiparon bastante de cómo se llega. El 21 de febrero de 2016 hubo ese referéndum que Evo convocó después de haber ganado
un año antes las elecciones con más del 60% de los votos y por muchísima diferencia. Evo Morales, después que fue elegido en 2005, ganó elección tras elección y era una figura imbatible en Bolivia. Claro. Nadie le podía ganar. La verdad y que la ahí situación en Bolivia había mejorado mucho mejoró, también, nadie socialmente, discutía económicamente. la transparencia de las elecciones y se volvió una especie de líder excepcional en la historia boliviana, una figura que conectaba con la Bolivia popular, indígena, le iba bien la economía a diferencia de Venezuela. Tenía tantas cosas a favor que eso quizás le jugó en contra justamente para pensar que podía seguir mandato tras mandato. Y ahí es donde intenta el referéndum, pierde por 2 puntos, intenta una vía judicial, lo destraba por ese lado, pero queda esa mancha. Sí, claro. Y después gana en las elecciones del 20 de octubre con una diferencia de 10,5. Necesitaba 10 puntos, 10. es como acá, Claro. 40 más El 10. tema es que Para en llegar un a momento balotaje. el escrutinio como que se congeló, Se no se sabían los congeló, datos oficiales. Se ¿no? congeló, después hubo mucha polémica y muchas dudas sobre ese escrutinio y como encima el margen era tan chiquito, eso activó una serie de protestas ciudadanas que reclamaban segunda vuelta. Ahí Evo es donde pide la auditoría de la OEA, la mayoría de la oposición más radical la rechaza, se radicaliza todo el movimiento y Carlos Mesa, que era el segundo, el expresidente Mesa es el que quedó segundo en la elección, Claro, el opositor, ¿no? opositor, el contrincante más cercano a Evo Morales, electoralmente digo, el opositor mejor posicionado, va quedando desdibujado en esa batalla por la segunda vuelta, por un conteo de votos transparente, y se va radicalizando la situación y ahí emerge otra figura que es un líder de Santa Cruz, que no tiene ningún cargo oficial, pero que lidera lo que llama el comité cívico, que es un líder nuevo, nadie lo conocía ni siquiera en Bolivia hasta hace unos meses, Ah, mira. carismático, aparece con una Biblia, con todo un discurso de virilidad diciendo yo voy a ir a derrocar a Evo, yo voy a sacar a Evo, y se va transformando el momento que era para un conteo transparente en un momento para sacar a Evo del poder. Y ahí es donde todo se termina de enredar porque ahí empieza esta discusión si es golpe o no es golpe. Hasta ahí era un movimiento de la población, de los sectores opositores que reclamaban un conteo más transparente de los votos. Claro. Ahora, ¿qué margen hay para una salida institucional de todo esto, ¿no? Porque más allá del tecnicismo, si es golpe o no es golpe, claramente no es una salida deseable para una democracia. Hay dificultades. O sea, es una definición que podría encajar perfectamente en la La de golpe, dificultad- más allá de todo lo anterior de Evo que no desconocemos. Pero la institucionalidad tiene que prever El una problema manera de justamente salir. la discusión, la escenificación de un golpe es porque este Camacho, que es una figura, como Claro. decía, sin ningún cargo, Es al termina que siendo... acusa a Evo. Evo dice, llevado. él es el que opera el Exacto. golpe. Claro, ahí se da el motín policial. Los propios policías lo llevan en una especie de caravana por la paz ayer y lo vivan y lo llevan en un auto policial y ahí ya va tomando una dimensión de una Claro. escenificación de un Claro. golpe, sumado a esa sugerencia militar que, bueno, una sugerencia del jefe militar diciendo mejor que renuncie, Sí, y sumado, bueno, una serie de cosas. Ahora, la salida institucional es complicada porque el MAS tiene mayoría en el Parlamento, pero hay mucho revanchismo, hay mucha gente del MAS en embajadas, en Embajada de México hay varios, usted En la mencionaba Argentina hay al uno. exministro del Interior en la Embajada Argentina, Carlos Romero, entonces hay mucho revanchismo, entonces la cuestión, Carlos Mesa, el expresidente y principal candidato, dijo que había que garantizarle la seguridad a los diputados del MAS para que den el quórum. Pero bueno, no solo para que den el quórum, en realidad Sí. habría que garantizar la En seguridad general, para todo el solamente tiempo. la de para ellos, todo sino el la de gobierno, cada- para de ver la si se gente, puede ¿no? destrabar. Fue todo de control. Se fue Realmente, mucho de no- control, no se sabe quién da las órdenes a las policías, a los militares. Eso es tremendo. Pero bueno, es evidente que hay órdenes que están siendo dadas. No es Exactamente. que- Ahora, Sí, Pablo, sí, claro. ¿esto es rabia contenida, que la gente haya salido a romper y a quemar, o es digitado desde algún lado? Yo creo que es una dinámica que tomó Evo Morales, llegó al poder después de otra insurrección, solo que con sentido distinto, que fue en el 2003, con la guerra del gas, y ahí Sánchez de Lozada, el presidente de entonces, se tomó un helicóptero hasta Santa Cruz y de ahí un avión a Estados Unidos y todavía no volvió. Hay esos procesos. Esta vez tiene el signo contrario, tiene un carácter más conservador. De hecho, ayer mucha gente decía, derrotamos al comunismo, Dios va a volver al palacio. Camacho, este líder cruceño, tiene un discurso contra el ateísmo de Evo. Entonces, hay una dimensión conservadora. Hay también sectores de las ciudades que se sintieron como desplazadas del poder por un gobierno campesino como el de Evo Morales. Y efectivamente hay una oposición que sentía que Evo no se iba a ir, y eso fue generando toda una dinámica que escaló, ¿no? Hubo 3 muertos que fueron del lado de la oposición en enfrentamientos
con sectores del oficialismo, y fue de esas situaciones que las cosas no están escritas, sino que van escalando, ¿no? Sí. Y una cosa va llevando a la otra. También que tiró un poco explota. más de la cuerda, Evo, ¿no es cierto? Absolutamente, que se engolosinó con el poder, ¿no? Hoy, sin embargo, la 9 de julio, ahora te digo, está llena de gente Vamos apoyándolo. Ya mismo al centro, eso es lo que se está viviendo aquí en Buenos Aires, en la 9 de julio, en el Obelisco. Adelante, Nacho Juliano. Sí, Mariana, fíjate la cantidad de gente que está acá en el Obelisco. Vean ustedes que de a poco empiezan a avanzar sobre Avenida Corrientes hacia la Embajada de Bolivia. Está el Partido Obrero, está también el Movimiento Evita, Barrios de Pie, distintas agrupaciones de izquierda y organizaciones políticas que de a poco, como te decía, empiezan a avanzar lentamente hacia la Embajada de Bolivia. Comenzaron a concentrarse, Mariana, a la 1 de la tarde. Ya ahora entonces creemos que han llegado todas las columnas que pensaban participar aquí de esta manifestación a favor de Evo Morales. Y lo que te decía, ahí los vemos avanzando lentamente hacia la Embajada de Bolivia. Vimos también columnas del sindicato de camioneros, Mariana, banderas pertenecientes a la Cámpora también. ¿Qué dice la gente, Nacho? ¿Qué dice la gente? Los cantos son todos en apoyo a Evo Morales, Mariana, diciendo que el pueblo está del lado de Evo, por lo menos es una de las canciones que están llevando adelante. Además, obviamente, como te decía, de las agrupaciones políticas, vemos a un importante número de personas de la comunidad boliviana que viven aquí en la Argentina. De hecho, también los vemos con las banderas, que son los que ya nos comentaban que algunos ya están frente a la embajada sobre la calle Corrientes. Pero se ve mucho, igual se ve mucho partido, ¿no? Mucho partido de izquierda, mucha agrupación organizada. Sí. Digo esto porque es importante señalarlo. Ahí da la sensación de que esta grieta que decías vos se instaló en Argentina. El partido de izquierda de kirchnerismo diciendo que es un golpe, que Evo es solo una víctima y tal vez no viendo que que se puede ser víctima y victimario al mismo tiempo. Que tal vez sea la situación más justa. Es decir, Evo Morales abusó de la situación y ahora sí se montó una operación para sacarlo, aparentemente con la forma del golpe de Estado. Pero digo, se ve mucha gente politizada y organizada y agreguemos, por lo que estamos viendo, ¿no? Agreguemos, Tato, que por más que suene poco feliz, pero no es el lugar para manifestarse en contra del gobierno boliviano. En todo caso, tienen la embajada, pueden hacer protestas realmente multitudinarias, pero 1 de la tarde, 9 de julio, Corrientes, por algo que ni siquiera nos afecta a nosotros directamente. ¿Va a afectar regionalmente? Sí, de hecho ya se está debatiendo sobre qué debe hacerse con Bolivia y su proceso de adhesión al Mercosur. ¿Se lo saca o no se lo saca? ¿Se lo suspende o no se lo suspende? Hay un vacío legal, hay un montón de cuestiones para resolver y en el medio, estas protestas. Decíamos que está céfalo totalmente en este momento el gobierno de Bolivia. Hay una senadora que podría asumir en Bolivia. Habló entre lágrimas, se llama Yanine Áñez. Digamos que es opositora, que es un dato no menor. Sí, de Unidad Democrática. Empezaron a renunciar todos, quedó ella como en la línea sucesoria, vieron cómo funciona igual que en la Argentina, pero porque el tono con el que habla llama la atención de alguien que está opuesta a Evo Morales. Adelante, comenté. Sí, yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, para que no haya más muertes, mujeres violadas. Creo que los bolivianos no merecemos esto. Y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. Y por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles, yo voy a asumir, pero si se decide otra vía, otro camino, también lo voy a aceptar. Solamente lo que quiero yo es aportar, es darle una solución a esta crisis tan horrible que estamos viviendo. Solamente eso. ¿Preparada está para asumir este reto? Que quede bien claro de que esto es simplemente una transición, es solamente para llamar a elecciones y que sean transparentes como el pueblo boliviano lo quiere, que lo necesita. No queremos fraudes electorales, no queremos incertidumbre y solamente lo absolutamente necesario para llamar a elecciones y que el pueblo boliviano elige quiénes van a ser sus gobernantes. Toda esta convulsión es solamente con ese objetivo mezquino, totalmente mezquino de don Evo Morales, de quedarse en el poder, y no nos parece justo. No nos parece justo que los bolivianos estemos pasando por esta situación tan dramática. Lo que tenemos que hacer es esperar que
que las renuncias lleguen, ponerlas en consideración y a partir de eso pues se verá la sucesión constitucional. Por lo pronto yo lo que voy a hacer como corresponde es asumir la presidencia de la Cámara de Senadores. Ahí la estábamos escuchando. Entonces, le quería preguntar a Pablo, ¿se veía venir esta situación? Digamos, ¿era algo que podía No, llegar se veía venir un descontento, pero no esta situación, porque el punto fue la radicalización que hubo en el medio, que yo te decía que esa radicalización invalidó las posibles salidas. La auditoría de la OEA, después el llamado a elecciones de Evo Morales. Esa era una instancia donde Evo retrocedió y abría una nueva vía que era llamado a elecciones donde posiblemente se podía negociar que no fuera con él. El problema es que Evo Morales sigue, incluso si hubo fraude fue para superar la barrera del 10, pero Evo Morales sacó 48%. Claro, igual había ganado, digamos, pero no la alcanzaba para ganar en primera vuelta. No la alcanzaba, pero quiero decir, es una fuerza, entonces ahí hay un riesgo de que la oposición quiera anular al MAS como fuerza política. Y eso sería ya algo que conocemos en Argentina post-55, con la idea de proscribir una fuerza política que es popular, porque Evo Morales sigue siendo un líder relevante en Bolivia, más allá de esta discusión, ¿no? Eso es malo para el sistema y además es malo para la paz social. Exactamente. Tiene que ser un llamado a elecciones libres, si no, no sirve. Y transparentes. En eso sí es importante que todos los presidentes de la región se pongan de acuerdo. Ahora vimos, la semana pasada hablábamos de Chile, ayer mismo teníamos que hablar de Chile porque hay muchos incidentes también. Esta especie de caos social está relacionado de un país hacia el otro, ¿sí o no? Sí, bueno, da la idea de que hay como ahora la América Latina entró en una suma de problemas de inestabilidad. Cada uno tiene sus características, ¿no? Si uno mira, en el caso boliviano, vos lo decías, es paradójico quizás porque acá estamos acostumbrados a que esas crisis tengan que ver con lo económico sobre todo. En el caso boliviano, la economía boliviana es una de los fuertes de las bases que tuvo Evo Morales para seguir siendo un líder importante en Bolivia, porque realmente tuvo muy buenos resultados económicos. En el caso de Chile creo que tiene que ver con otras razones, que es con el agotamiento de un tipo de modelo económico, de jerarquías sociales, de una transición que quedó con una vieja constitución. Es como que hay poca paciencia, ¿no? Ante cualquier cosa que no gusta, la gente sale a la calle y se expresa de manera violenta incluso, ¿no? Sí, estamos viendo protestas que toman un cariz violento en varios países. Me parece que un riesgo de Bolivia es el revanchismo étnico, social, partidario. Me parece que ese es uno de los riesgos de este cambio, porque es un cambio muy abrupto de signo político y la tentación de la oposición de hacer la revancha sobre el MAS y Evo Morales es muy grande. Por eso Evo Morales se fue al Chapare, a la zona cogalera, que es donde tiene la base más fiel, ¿no? ¿Qué tan grandes son esos riesgos de revanchismo? Bueno, ayer había discurso, y a veces no todo se dice, pero cuando se habla de las hordas del MAS, resonaban los discursos sobre las hordas indígenas de otra época. Hay esto de quemar cajones contra Evo Morales. Ayer, por ejemplo, Luis Fernando Camacho, el líder cruceño, sin tener ninguna responsabilidad en esta transición institucional, tuiteó que la policía estaba yendo a buscar a Evo Morales al Chapare, que lo iban a detener y que él se está... Entonces hay como mucha gente que está haciendo declaraciones que son un poco incendiarias y que pueden dar lugar a que siga esta ola de violencia, ¿no? Vamos a hablar con Diego Montaño, él es periodista, está en Bolivia en este momento. Hola Diego, muchísimas gracias por atendernos. Mariana, ¿cómo estás? Un saludo a todo el panel, los invitados de... Muchas gracias. Programa, a todas y a todos. Gracias, Diego. La verdad que, bueno, estamos acá muy conmovidos con lo que está sucediendo en Bolivia. ¿Qué nos podés contar de lo que se está viviendo en la calle en este momento? Bueno, estamos en unas horas realmente complicadas, como bien decía Pablo Stefanoni, tras la renuncia de Evo Morales, que se dio a conocer en horas de la tarde de ayer. Ha habido una especie de escalada violenta en algunas regiones, como es el caso de la ciudad de La Paz. Movimientos y agrupaciones, movimientos sociales que rechazaban este golpe de Estado que ha denunciado Evo Morales, han salido justamente en rechazo a este golpe. En este momento se está dando represión por parte de la policía en la ciudad de El Alto. Hay videos que los he pasado, de hecho, a producción respecto a lo que está pasando. Una policía que no tiene un comandante nacional porque ha renunciado esta mañana. Hay un comandante interino, una policía que se amotinó
en Cochabamba y que empezó a desencadenar todo esto de una manera mucho más agitada. ¿Y cómo, digamos, a quién responde el ejército? ¿A quiénes reprime? Porque las imágenes que vemos son tremendas, realmente muchísima violencia, no solamente de parte de las marchas, sino también del ejército, ¿no? Sí, claro. ¿Qué nos podés decir con respecto a la actitud del ejército? Bueno, claramente, y como bien estaban reflexionando, el ejército y la policía han tenido un papel de prácticamente desconocer lo que estaba ocurriendo, abstenerse de salir a las calles, y tras la renuncia es que un comunicado de las Fuerzas Armadas y también de la policía establecieron que estas son las únicas dos fuerzas del país que tienen el derecho a portar armas y por tanto iban a salir en búsqueda de la paz social. Lo que está ocurriendo son estas represiones en la ciudad de El Alto, y también lo que está ocurriendo es que hay zonas como Santa Cruz en las que la gente que se ha movilizado, que ya lleva 20 días con paro, los mismos vecinos, son los que vienen a custodiar la ciudad, están cuidando, realizando el trabajo que la policía no hace porque está amotinada o porque está en otras funciones. Diego, hemos visto imágenes de saqueos, incluso de ingreso a casas de periodistas, de funcionarios, la casa de Evo Morales, una cosa increíble. Claro. ¿Qué pasa por las noches? ¿Qué se puede esperar para esta noche, por ejemplo? ¿Hay gente en la calle, la gente se esconde en sus casas? ¿Qué es lo que está pasando en la vida cotidiana, digo? Sí, y la vida cotidiana se viene complicada para varios hace muchos días. Es decir, el canal estatal fue tomado en Santa Cruz la anterior semana, fue tomado también y tuvo que suspender su emisión el pasado viernes porque fue tomada la sede central, al igual que otros medios de comunicación. Es decir, una persecución sistemática que es lo que está ocurriendo. Hay alertas, los vecinos vienen organizándose cada noche para evitar que barricadas, supuestamente las redes sociales en esto están jugando un papel importante, pero a la vez de desinformar. Circulan cadenas, supuestos videos que son de Chile, de Brasil, audios que cualquier persona puede grabar, y esto causa zozobra en la población. Claro, ahora perdón que interrumpa, Mari, pero estamos viendo imágenes en este momento de lo que es la casa de Evo Morales, ¿no? Saqueada totalmente. Estas imágenes que estamos viendo es de la casa de Evo Morales. Pensaba ¿no? Que estén adentro de la casa del presidente, del departamento. Del presidente, de dirigentes opositores, de periodistas, de la hermana, exactamente. Y del rector de la universidad también. Y en este contexto pensaba, vos nos hablabas, Diego, de la renuncia del jefe de policía, de Yuri Calderón, que además tuvo un papel clave en esto de empujar a Evo a la salida. Mi pregunta es cómo impacta en la calle, en la vida social de Bolivia, esta salida y digamos, en el caos, cómo impacta que hoy la policía concretamente no tenga jefe. Impacta de manera directa en el sentido que lo que ocurre en este momento es que los bandos más radicales han tomado el control de las calles. No tenemos autoridades, en este momento no tenemos presidente, es decir, la que tendría que ser la presidenta, que ustedes la escuchaban, a Yanine Áñez, senadora del departamento del Beni, es la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, porque la presidenta de Cámara de Senadores y el primer vicepresidente renunciaron ayer. Es decir, la escalada de violencia y de presión a las autoridades. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados contaba ayer con un medio de comunicación cuando presentaba su renuncia que lo tenían secuestrado a su hermano. Es decir, hay una escalada de violencia, tal vez sin sentido. Bueno. Quemaron la casa de la hermana del presidente Evo Morales, del gobernador de Oruro. Es decir, empezaron a presionar, a hostigar a cada una de las autoridades que son del partido de gobierno, y así fueron dándose las renuncias, la escalada de renuncias que ayer... Estaba anarquía, digamos. ¿Dónde está, Diego, en este momento Evo Morales? ¿Corre peligro su integridad física? Bueno, ayer el presidente en directo renunció a su cargo desde Laucaeñe, ese es el trópico de Cochabamba, y él, por la información que se maneja, es que permanece ahí. De hecho, él lo anunció ayer, que se iba a quedar en ese lugar que
es el bastión político de Evo Morales, es donde nació en la política y indudablemente donde él decía que tras culminar su mandato es donde iría, donde tiene su vivienda. Entonces, se conoce que está allá. Para ahora, digamos, si quisiera asumir esta mujer, la primera, la senadora, asamblea, ¿no? sí. Esta primera en la línea de sucesión, digamos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Tiene que haber una asamblea legislativa? Te pregunto a vos, Diego, y también le pregunto aquí a Pablo Stefanoni. Pablo. Bueno, en ese caso lo que tendría que hacer, lo primero es, al asumir, primero tiene que reunirse, se tiene que convocar a la asamblea en pleno, es decir, Cámara de Diputados y Senadores. Una vez que haya quórum, que ese es otro de los riesgos, que muchos tal vez no van a poder llegar o no quieran dar quórum, esas o son no las les versiones permitan que se manejan llegar. de uno y otro lado. Claro, que tengan miedo. Claro, no les permitan llegar. Además, muchos han renunciado y tendrían que habilitarse los suplentes. Para eso tienen que recurrir al Tribunal Supremo Electoral, Ay, que también está acéfalo. Es decir, esta idea de todos renuncien porque sí causa esto, que institucionalmente es una anarquía. no habría una salida muy legal, es decir, hasta la posesión de Yanine Áñez sería medio arreglada o medio a libre interpretación. Bueno, y de ahí cuando fue elegir un nuevo Tribunal fue- Supremo Electoral y elecciones. Cuando fue acá en la Argentina el que se vayan todos y la famosa crisis del 2001, fue el Congreso el que se juntaron, senadores, diputados, designaron un presidente, al principio por línea sucesoria, después casi a ver quién quiere serlo, Fue el que caótico. levantó la Y fue mano Duhalde. Rodríguez Sá, Rodríguez Sá primero, antes de Duhalde. Pero fue el Congreso el que tiene que salvar esta situación. En Pero Bolivia en el 2003 también se llegó a También una pasó. situación donde se llevó al presidente de la Corte Suprema, a Eduardo Rodríguez Belcé, porque no pudo asumir el presidente por otras razones, pero se llegó a esa situación. El problema ahora es que el MAS tiene 2/3 de la Cámara de Diputados, entonces es obvio que no van a querer dar quórum para que se vote una salida a la renuncia de Evo. ¿Y qué quieren entonces? Entonces, A Evo. bueno, ellos Claro. dicen que fue un golpe, que Evo renunció no en medio de un acuerdo político, sino presionado por un golpe de Estado. Entonces ahí hay que ver. Y por otro lado, y como decíamos, mucha gente en embajadas y demás, con lo cual incluso las garantías físicas, el presidente Carlos Mesa pedía garantías físicas para ir a dar quórum. Pero bueno, no se puede dar garantías solo para ir a dar quórum. Y en O hay este garantías sentido, o no hay. En este sentido, la OEA tiene una posición vinculante en algún punto. Recién hizo un llamado para que se reúnan los cuerpos legislativos para garantizar la institucionalidad, que en este contexto no sé qué quiere decir, México y para también elegir está autoridades electorales. pidiendo. Y bueno, ahí depende quién. Lo que pasa que en el caso boliviano en particular, mientras que en el caso de Venezuela el gobierno de Maduro está enfrentado con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en el caso boliviano es lo inverso. La oposición decía que Almagro y la OEA eran pro Evo. Es una situación totalmente inversa con respecto a Venezuela, lo cual es bastante raro, pero así funcionó y por eso la oposición no quería la auditoría de la OEA y por eso Y la Evo oposición sí. no quiere a la OEA como árbitro. Entonces eso también complica las cosas y, como decía el colega desde Bolivia, quizás se termine en una solución que no es completamente constitucional, pero eso va a ser complicado porque Carlos Mesa estuvo insistiendo en que se buscara una fórmula constitucional porque en el exterior, en Bolivia, pero también en el exterior, está corriendo esta imagen del golpe. Entonces, si encima no se cumple con las leyes, eso va a reforzarse, ¿no? Seguro. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante tu punto de vista. Pablo Stefanoni. Y muchísimas gracias también a Diego Montaño allí en Bolivia. Gracias, Diego. Gracias. Que mejore A todo. ustedes las gracias, un Rezamos saludo. Ay, porque sí. mejore la situación en Bolivia. Sufrimos junto a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. Cambiamos de tema. Tremendo lo que pasó. Una nena de 11 años fue a una amiguita a jugar. Cuando volvió a su casa se quería bañar. Su mamá la notaba nerviosa, no sabía qué le pasaba. Insistió, le preguntó y la nena le termina confesando que el abuelo de su amiguita, que viven al lado, vecinos de toda la vida, había abusado de ella. Esto sucedió en San Justo. Está Martín Candalafta allí. Adelante, Martín. Y vamos a escuchar, Mariana, el horror en primera persona. Les pido que presten atención al testimonio que vamos a escuchar, que es el de Roxana, el de la madre de esta nena de tan solo 11 años. Todo comenzó el domingo, ayer mismo, cuando la nena, la víctima, llega a su casa luego de haber pasado el día en lo de su amiguita de toda la vida, y su vecina viven a dos casas nada más de distancia. Claro, la nena llega y le pide a la mamá que se quería bañar.
Le pide insistentemente. A la madre le parece extraño porque no era el horario habitual en el cual ella se bañaba. Finalmente la nena termina contándole, entre lágrimas por supuesto, como podía, le termina contando a la madre que el abuelo, llamado Esteban Aranda, este hombre, el abuelo de su amiguita, la había abusado sexualmente. Así como lo escuchan. Un hombre de 67 años que había abusado sexualmente de una nena de 11. Los detalles son realmente escalofriantes y le voy a pedir a Roxana que se acerque para que podamos conversar, porque es muy impresionante el momento en el cual ella se entera, en el cual la hija, insisto, 11 años nada más, le cuenta a su mamá que un hombre de 67 la había abusado sexualmente y que ese hombre era el abuelo de su mejor amiga. Ya te está escuchando Roxana, Mariana. Qué terrible, Hola, Roxana. Mariana, ¿cómo estás? Siento mucho lo que están viviendo. Me imagino cómo estarás, me imagino. ¿Este hombre hace cuánto vive al lado de tu casa? Sí. De toda la vida. Yo de los 2 años que vivo ahí, en donde vivimos, y hace 28 años, tengo 30, así que toda la vida vivimos ahí, es vecino de toda la vida. Contanos un poco lo que pasó, contanos cómo te diste cuenta que a tu hija le pasaba algo. Por suerte encontraste ese lugar junto a ella para que pudiera decirlo, ¿no? Algo que a veces no sucede. ¿Qué fue lo que notaste? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cómo se dieron los hechos? No, justamente ella, gracias a Dios, vino, apenas pasó todo esto, ella vino a mi casa, no se escucha, se cortó. No, yo te escucho bien. Justamente vino ella a mi casa y a hablarme y a decirme, mami, me quiero bañar y me puedes poner el agua para bañarme. Y yo le digo, bueno, Nayara, le digo, espera un cachito, le digo, porque justo estamos en construcción en casa y bueno, le dije que espere, que no había tanto apuro como para que se bañe ahora. Insistió en que se quería bañar, que me poneme el agua, que me quiero bañar. Entonces, bueno, como yo no le di importancia en ese momento, ella viene de nuevo, se acerca, se sienta enfrente mío y me dice, mami, me pasó lo mismo que le pasó a Nayara, que Nayara es una amiguita de ella que justamente pasó algo similar. Y bueno, nada, en ese momento me despabilé porque ya estaba medio dormida y me despabilé y me senté, hablé con ella, le pedí que me cuente lo que le había pasado y nada, empezó a contarme, a llorar desconsoladamente de que el abuelo de su amiguita la había manoseado, de que estaban jugando en el patio y que él la había manoseado. ¿Y vos fuiste? ¿Qué hiciste ahí? ¿Fuiste directo, me imagino? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste a esto? Porque me imagino las ganas que tendrías de tirarle la puerta abajo. Claro. Dios mío. Sí, justamente fue eso. Lo primero que hice fue ir a la casa de este hombre, llamar y que salga. Pateé las rejas, tiré ladrillazo, tiré, no sé, de todo, hice para que salga y lo primero que hizo él cuando salió es decirme, quédate tranquila porque yo no le hice nada, yo no la toqué, me dijo. Y yo en ningún momento le había preguntado. Claro, se atajó él. Se tocado o algo. Se atajó él. Incluso, claro. Roxana, lo que describe el parte policial es que en algún momento de esta escena que vos describías, aparece la esposa de él, según te cuenta tu hija, y eso hizo que la cosa no fuera todavía peor. Que no fuera peor, que no haya pasado algo muchísimo más grave. Sí, justamente fue así. En el momento que ellos estaban jugando y estaban jugando a las escondidas, porque todavía no me entra en la cabeza qué carajo hacía perdón por la palabra, pero que hacía una persona mayor jugando con 2 nenas a las escondidas y estando la mujer adentro, el nieto, su hijo mayor durmiendo, o sea, una situación media... de un chabón degenerado, porque la verdad que no me entra en la cabeza. Eso te iba a preguntar, da la sensación de que alguien que hace esto no es la primera vez que lo hace, ¿no? Seguro. ¿Tiene alguna denuncia no es él la o primera vez ustedes que lo hace. sabían de alguna situación similar? No, la verdad que sinceramente no sabíamos de una situación que haya pasado en esa casa, digamos, con este hombre o con alguna otra criatura o algo por el estilo. Sí. ¿Y cómo está tu hija ahora, no? ¿Cómo se encuentra ella ahora después de todo lo que sucedió? La verdad que yo la veo y no lo puedo creer que esté tan tranquila ahora. Que ella está conmigo, que sabe que yo soy la mamá y que puede contar conmigo y está bastante tranquila. Y yo le doy gracias a Dios que ella vino a contarme en el momento que me lo tenía que contar y no se cayó la boca. Eso te iba a decir, habla de un algo peor. coraje muy poco habitual
que hayas podido rápidamente acudir a vos, y la educación. ¿Y vos Es hiciste muy la importante denuncia? eso. ¿Fuiste a hacer la denuncia allá en la justicia? Sí, obviamente, apenas pasó todo esto, era tanto el quilombo que yo armé en la puerta de la casa que lo primero que hicimos fue llamar a la policía porque mis hermanos me dijeron, tranquilízate, calmate un poco, llama a la policía. ¿Qué decía la familia de este hombre? Que cuando vos acusabas a... Que no lo podían creer. O sea, te trataban de loca, a vos y a tu hija. Claro, la mujer, lo primero que... porque en el momento de la desesperación y todo, que estábamos con mi hermano, después cuando nos calmamos un poquito, la llamó mi hermano a la señora para hablar con la señora y que comentarle de que las cosas no se solucionan así nomás, digamos, porque ella lo que decía era, bueno, andá y hacé la denuncia y que hagan lo que tengan que hacer. Pero que ella no creía eso del marido, obviamente. Inclusive cuando la policía va a detenerlo a esta persona porque está detenido y ahora vamos a contar cuál es el proceso. Sale la mujer ante los policías y le dice, no se lo lleven, estaba jugando con las nenas nada más, no estaba haciendo nada, simplemente estaba jugando. Y el propio hombre decía, yo soy inocente. Hasta el momento de la detención lo detenía. Recordemos que ahora el fiscal Longobardi pidió la detención. Se está esperando de que el juez de garantías resuelva si da o no la detención. Por el momento está prendido, se está esperando a que se dé la detención. Pero está en la comisaría ese hombre, es lo que me acaban de decir. Sí, está prendido. Están esperando que lo conviertan a detención. Lo que pasa es que solamente me dijeron acá en la fiscalía que estaban esperando las firmas de la jueza, que esperemos que sea rápido, para que lo dejen detenido, obviamente, que no lo van a alargar así nomás. No, y aparte, si lo llegaran, suponiendo que lo llegaran a alargar, ¿no es cierto?, para bueno, continuar con la investigación y demás, y le dieran una perimetral, que es lo que se suele hacer en estos casos, vive al lado tuyo. Claro. O sea, es muy difícil. Claro, eso no puede ocurrir. No, es algo muy loco porque es lo que yo le dije, lo que dije en la comisaría, que también quiero de paso ya agradecerle al comisario Martínez, que la verdad que actuaron todos muy rapidísimo en la comisaría, que es la cuarta de San Alberto, y todos estuvieron pendientes hasta ahora, hasta el último momento, y siguen estando encima del mío y de la nena. La verdad que le agradezco un montón, porque si no fuera por ellos todo esto creo que hubiese sido un caso más de tantos. Ahora, Roxana, y considerando esto que decía Mariana de la cercanía, de la proximidad, ¿te dijeron si hay alguna chance de que quede detenido para afrontar el proceso en el caso de que el juez resuelva convertir la aprehensión en una detención? ¿Cómo no te entendí, que Mariana? termine detenido durante el proceso, digamos, justamente considerando la cercanía, el hecho de que son vecinos? ¿Te adelantaron algo sobre esta posibilidad? Sí, me dijeron que obviamente que sí había la posibilidad de que en el proceso quede detenido, y que en caso de que la jueza no lo autorice o no llegue a firmar, que la fiscalía lo que va a pedir es la exclusión del domicilio, obviamente que no siga la exclusión del domicilio, claro. En el caso de que lo liberen, digamos, en el mientras tanto, que no viva ahí, al lado de tu casa. Porque aparte recordemos que este hombre está a cargo de la amiguita de la víctima. Porque no está con los padres, esta nena, sino que está a cargo de este hombre y de la mujer que defendía y decía simplemente están jugando y nada más. O sea, es peor la situación. Por eso hay que entrevistar a la nena esa también, Martín, pues es como dice Mariana. Nadie debuta a los, no sé qué edad tiene este hombre. 67. A los 67 años como abusador. Pero a tu hija Roxana le hicieron análisis de algún tipo, físicos o psicológicos. Sí, le hicieron análisis. Sí, le acaban de hacer lo que es las pericias psicológicas, le hicieron las pericias médicas, y bueno, gracias a eso que se hizo bastante rápido es porque la fiscalía pidieron la detención. Claro. ¿Y tu hija tiene en este momento algún acompañamiento terapéutico o simplemente el amor y la contención familiar? Sí. No, ahora solamente estamos nosotros y bueno, lo único que le tomaron la declaración de la psicóloga y todo eso, pero igualmente sí me van a dar para la semana que viene, para que ella para que vaya a un psicólogo y todas esas cosas. ¿Y la nena, la amiga de ella, vio algo? Sí. ¿Vio? O sea, que este hombre hizo esto delante de su propia nieta. Momento, claro, sí, pero no sé,
cómo explicarlo, a ver, porque en el momento que ellas estaban jugando, cuando la nena estaba distraída, la nieta, era en el momento en el que él aprovechaba para, obviamente, tocar, manosear, ¿no?, a mi hija, porque ella encima se lo dijo a su amiguita, y su amiguita le dijo, no, mi abuelo no puede hacer esas cosas y qué sé yo. Doblemente valiente tu hija, porque ya la amiguita no le había creído, Claro, igualmente tuvo el coraje de vino decírtelo a vos. contarme, exactamente, le dijo, bueno, mirá, More, yo me voy a tener que ir a mi casa, le dijo ella, y se fue a mi casa y fue derecho a contarme, no dudó ni un segundo en contarme. Y bueno, lo que nos enteramos ayer, que lo puedo agregar, digo que el tema de que también a mí me da mucha cosa el tema de su amiguita, que ella dijo ayer de que fue abusada por su padrastro. Y, o sea, esto quedó todo en la nada porque los abuelos nunca hicieron una denuncia. ¿Quién ¿Esta misma abusada? niña? La amiga de ella fue abusada, Sí. decía. Sí, Por ella su padrastro. justamente se lo había... O sea, Sí, a que, ver, bueno, que- ellos son, los abuelos son padres de la madre digamos, son Claro, abuelos maternos. sí. Claro, sí. O sea que- Y la madre, ella tuvo su pareja y se fue y dejó los hijos con los abuelos, digamos. Pobre Ajá. criatura. ¿Con esa No sé, pareja que supuestamente bien. violó a la nena? No, ella se fue con la pareja, claro, sí, la que supuestamente tocó a la nena. No sé bien en qué contexto fue, ni cómo fue, ni cuándo fue, pero eso se dio a conocer ayer. Claro. ¿Y digamos. eso está Por lo denunciado, menos Roxana, yo me o...? enteré. No sé si me escucharía. Iba a preguntar si Si estaba estaba denunciado denunciado. formalmente Claro, ella dice, o quedó es en la parte nada. de... Ayer Claro, cuando lo contó. daba a entender que sí, ¿no? Hay que hay había habido una claramente denuncia la formal. justicia va a tener que, en cámara Gesell, con todos los cuidados, hablar con la Sí. chica. Por eso con la estamos vecina, hablando ¿no? de dos abusos, ¿no? Sí. Uno intrafamiliar y otro de un vecino. De ¿no? cercanía. Dentro de un mismo hogar, ¿no? Exactamente. Dentro de una misma familia, dentro de una misma promiscuidad, una misma locura. Por Con eso es muy distintos importante. victimarios, digo, ¿no? Claro. Qué terrible. Y haciendo, Bueno, ¿quién y torne, haciendo no? caso omiso tanto la mamá como los abuelos de lo que había pasado. Porque ella se fue con el... Porque están todos enfermos, Fanny. Sí, la abuela Está la estaba en la familia misma. entera está envuelta en esa locura. El abuelo estaba Por en la eso va a misma, ser muy así que- importante que la nena hable en cámara Gesell con muchos cuidados. Se hacen estas entrevistas, pero se va a tener que hacer. Sí, también uno evidentemente. piensa, es una escena tremenda y es una marca imborrable, pero recién decía Roxana, si no pasaba la mujer de este hombre por ese jardín, que uno no sabe si pasa intencionalmente porque conoce lo que Claro. hace su marido o si pasó de casualidad. La verdad que a esta altura es difícil Creo que hay un especular al punto en donde respecto. la negación entra a Y jugar un puede papel ser, muy sí, importante. puede ser, ¿no? pero Porque si es no muy hubiera pasado por difícil- ahí, ¿en es qué muy hubiera difícil terminado este cuadro? admitir, ¿no? Que eso está pasando dentro de tu casa, que tu Exactamente. marido es capaz de semejante barbaridad, ¿no? Ahora vos fíjate la nena por qué denuncia, porque ya conocía un caso de una amiguita. Sí, sí. Cómo el conocimiento La hace que cantidad los que chicos No, está tengan la capacidad de ir y De contar. entender y que eso que revelar. les pasa no, está les bueno, tiene que pasar, que no está le- mal, que el que cuerpo la de adulto ellos es actuó de mal ellos, con ellos. que- que Lo los dejó. importante que es la educación sexual. Exacto. Tanta Bueno, gente a que ver, se lo Es dijiste. opone. eso, Bueno. claro, es eso. Es Totalmente, Es absolutamente así. El año pasado, cuando empezó a cuestionarse con el tema de no quiero que a mis hijos los educo yo, no, a tus hijos se los educa y punto. Después vos podés darle una visión distinta de las cosas, pero bueno, decís, no quiero que le enseñen historia en el colegio porque no me gusta cómo está enseñando. Se le enseña educación sexual y en tu casa, si no estás de acuerdo con las dos cosas, le das tu versión. Pero a Los cuidarse, chicos tienen que saber, tienen que desde saber muy chiquitos, cuidarse. que el cuerpo es de ellos, que Tienen no que lo puede saber tocar que no nadie los puede más tocar ellos. nadie, tienen que Pero saber un fíjate montón de Lo cosas. que dijiste es verdad, ¿no? Porque, o sea, primero, una amiguita que lo cuenta. Y gracias a que Exactamente. lo cuenta ya saben capaz que existe esto, porque Claro. no tienen por qué saber los chicos que el ser humano es capaz de semejante atrocidad, ¿no es cierto? Se enteran que esto es un riesgo, que podría sucederles. Claro. Y ahí identifican, porque por ahí, si no le hubiera pasado a la amiguita, hubiera dicho, bueno, por ahí, Absolutamente. no sé, Hice hice algo algo mal, eso es lo que estaré le permite- equivocada, hice Eso es algo lo que le mal. permite ver que está mal lo que le está pasando. Exacto. Que Y no hay un también- adulto que la pueda tocar. No Y la también puede es tocar. clave- Entonces va y habla Nadie. con la mamá. Y es clave en este caso la construcción del vínculo de confianza con la madre, ¿no? Porque necesariamente el hecho de que ella se haya animado es porque tiene las herramientas, porque lo pudo detectar y sobre todo porque confía en su mamá, en que le va a creer, en que va a Marina, saber que eso que y- está contando le pasó. Y el hecho de que se quisiera bañar, ¿no? Como Sí. si pudiendo Pero- bañarse. Limpiarse, pobrecita. Pero además, sacar de encima eso que antes acaba de eso, vivir. que hubiera tomado la resolución de irse, De irse, y inmediatamente. Sí, niñas bien plantadas, ¿no? Porque Con que recursos una haya podido internos. contarlo primero y que la otra haya podido irse, contarle a su mamá, querer bañarse. Y después y también con- provocar perdón. que la misma amiguita cuente que ella también había sido Y víctima. también, algo y también que la como familia dijo no Marina sabía. recién, con recursos, porque si nadie lo hubiera explicado nunca, por ahí no hubiera reaccionado Claro. de esta forma.
Por eso no hay que... por eso no tiene que haber temas tabú. No hables de esas cosas. No, ¿cómo le vas a enseñar a un nene que un señor grande puede abusar? Sí, porque pasa. Lamentablemente confiar en lo que nos dicen nuestros hijos. Estábamos hablando con Roxana y pienso, el vecino de toda la vida. Vos tenés a tu hija en la casa de al lado, con los vecinos que conocés de toda la vida. ¿Qué te vas a imaginar, no es cierto? Pues también uno no puede dejar a sus hijos encerrados para que no les pase nada, ¿no? No, hay que darles herramientas. Pensando que en la casa de al lado hay un enfermo. No se puede. Pero vos tenés que saber que en algún lado hay enfermos y que convivimos bajo el mismo mundo todos, y hay que darle a los chicos herramientas para que cuando pasa algo reaccionen. Y esto que dice Juana, ¿no? El confiar en el testimonio en lo de que los nos niños. dicen nuestros hijos e investigar, Siempre, ¿viste? Porque siempre. hay muchos niños que también les da miedo decir mi mamá no me va a creer, entonces mejor no le cuento porque me va a retar, porque va a pensar que estoy haciendo algo mal, o incluso aunque crean que los padres les van a creer, creen que ellos hicieron algo mal y por eso les sucedió, Bueno, y no se atreven a contarlo por eso. Por eso, Juanita, instintivamente, ella sintió que había pasado algo sucio y se quiso bañar. Y es tan importante explicarles a los chicos que ellos no son los que están haciendo algo mal, sino que es el adulto el que está haciendo Bueno, las por cosas eso mal. ahora me pregunto, ¿no? La justicia cómo va a reaccionar, porque si este hombre vuelve mañana a su casa, ¿cómo le explicas a esta nena cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro. También hay... Y cómo proteges a su nieta, Además, digamos. No, pero además ¿cómo el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Claro, el señor que hizo algo que está muy mal Está cocinando fideos está al lado de tu casa. vuelta. No, y sos bueno. vos la que se tiene que cuidar, ¿no? Por eso me parece la justicia también tiene que ser ejemplificadora en estos Totalmente. casos, ¿no? Y es lo que decimos siempre, los chicos, sobre todo a determinada edad, no tienen los recursos para fabular situaciones que desconocen, que no se les pasan por la cabeza, Pero aparte que ella no toca vivieron. la puerta y el tipo le dice, yo no hice nada, no la toqué. O sea, bueno, si no, ella no le había dicho nada. a Más confesión obvio, de ¿no? parte, relevo de prueba. También hay que destacar el trabajo que se ha hecho en los últimos años a nivel institucional, porque esta clase de denuncias que actuaron de forma urgente, tanto en la comisaría como en la fiscalía, antes había que remarla mucho. Es hace cierto. muchos años atrás. La prevención se dio en horas, atrás, Y había que remarla mucho. La Llevabas a la comisaría y publicidad. decían, tenemos problemas mucho más graves que una acusación. Tráiganos pruebas. Y la publicidad de los casos, que los chicos vean, incluso en horarios de tarde, que estas cosas pasan y por ahí al otro lado hay un chico que dice, mira vos, y queda eso. No, Tato, hay y que los hablar chicos de los temas. Entienden de los todo temas más desde, difíciles. desde el momento cero. Hablarles a nuestros hijos, el mío tiene 3 y yo creo que desde que empezó a ir al jardín y tiene 1 año y pico, yo siempre le aviso que para ir al baño, sus partes son de él, que no se tocan. De hecho, ayer nos sorprendió a todos, fuimos a una quinta y le puse un traje de baño, hizo pic y se tapó el pitito porque había mucha gente, ¿viste? Como decís, Mamita, le dio registran pudor. todo, Está bien. sabe Claro. que esa parte es de él. Entonces, no esperar a creer que tienen que ser grandes para explicarles esto, Total. como Claro. explicarles de entrada. Totalmente. No sé, Martín, si recuperé la comunicación con vos, ¿estás ahí? Sí, Martín, sí, bueno. Mariana, ya estamos con la comunicación recuperada. Y yo le quería preguntar a Roxana, ¿cómo era la relación de ustedes con este hombre antes? Digamos, ¿tenían trato? Porque lo conocen realmente hace mucho tiempo. ¿Cuál era el trato que tenían ustedes con esta persona? Bueno, por lo menos nosotros, yo en mi caso, era más que nada oli chau, siempre bien, nunca hubo nada raro, siempre lo normal, como un vecino, con la mujer sí. Ella, cuando nosotros éramos más chicos, sí, ella se preocupaba por nosotros, venía a mi casa, estaba al pendiente, teníamos más trato con la mujer, pero con el hombre no. La verdad que más que eso. Pero nada que a vos te hiciera sospechar, Roxana, que algo así podía suceder, digamos. No estaba dentro de las posibilidades, porque si no, no hubieras dejado que tu hija fuera, digamos. Es evidente que No lo nunca te hubiera dejado, imaginaste, no. claro. Es No, así. no, obviamente, es más, cada vez que ella, porque ellos no sé bien exactamente hace cuántos años está viviendo lo que es la nieta de ellos, hace cuántos años están viviendo acá cerca de nosotros, pero desde que mi nena y ella se hicieron amiguitas y empezaron a ir a la casa, yo siempre a mi nena le hablé y le dije lo que le tengo que decir como mamá, ¿no? Obviamente, Exacto. no solamente por el vecino sino en cualquier otro caso, de que sea lo que sea, por más mínimo detalle, ella tiene que venir a contarme y no dejar así que lo nadie hizo. le ponga un Y así dedo lo hizo. encima. Excelente. ¿Entendés? Lo hizo. Y Sin yo duda. creo que gracias a eso ella vino y me lo contó en el momento que pasó se y no fue. dejó pasar Y ni un se fue segundo. rápido, ¿no? Sin exponerse a algo todavía más grave. Roxana, bueno, estamos atentos a cómo evolucione toda esta causa. Martín, muchas gracias por la información y realmente espero que este hombre quede detenido. Gracias, Roxana. Bueno, gracias Mariana, a ustedes. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Qué bárbaro.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Reapareció Axel, el cantante. Hizo su primer show luego de que fuera denunciado por acoso sexual, ¿se acuerdan, no? Una chica de Río Negro, una joven que nunca se conoció su identidad. Bueno, finalmente apareció, dijo que estaba viviendo un momento muy difícil, agradeció a su público. Esto fue lo que dijo, miren. Esta noche es muy especial para mí, por muchísimas razones. Hoy les agradezco a todos y a todas, desde lo más profundo de mi corazón, por permitirme ser parte de su fiesta, por estar acá, en su casa. Gracias por su esfuerzo y por su confianza. Hoy los quiero invitar a que nada ni nadie, a que nada ni nadie nos robe la felicidad, la alegría, las ganas y los derechos a disfrutar esta fiesta tan linda. Como bien saben, mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso. Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz. Y tenemos plena confianza en la justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca. Y cuando sea así, sabremos que en la unión está la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la justicia verdadera. Por esta noche les voy a estar eternamente agradecido. Quedará en mi memoria por siempre, todos y cada uno esta noche. Gracias por su amor, por su presencia, por su entrega, por su confianza. En mi corazón sé que esta noche en Crespo, Entre Ríos, voy a dar el concierto más importante en mis 20 años de carrera. Gracias por confiar y creer en mí y en mi música. Bueno, ahí lo escuchábamos a Axel. Contame un poco, Marina, en qué está la causa, ¿no? Sabemos que él se tenía que presentar, inclusive para hacer las pericias. Exacto. Pidió D'Antona, que es el abogado de la persona que acusa, pidió una pericia psiquiátrica para Axel y bueno, lo que nosotros sabemos es que él se negó, que el sistema de Río Negro prevé que él pueda negarse, que lo hizo a través de un escrito muy breve, técnico, exclusivamente, no alegando demasiados motivos, más que su derecho a negarse. Y lo que nos dicen es que la Fiscalía podría requerir que se haga esta pericia psiquiátrica, pero bueno, todavía no se ha expedido sobre este punto. Sí sabemos que hubo pericias psiquiátricas a la denunciante, por lo que nos cuentan, la verdad son bastante herméticos, pero sabemos que dieron bien, que dieron, digamos que... Avalaron el testimonio. Claro, que avalaron el testimonio. No hay demasiado detalle en cuanto a cómo dieron, pero digamos que son pericias que de ninguna manera desestiman la acusación que pesa contra Axel. Sí, no dijeron que es una mitómana. Exactamente, fabulación, mitomanía, etcétera. Aparentemente, por lo que trascendió, no es lo que apareció. Suele pasar en estos casos son para determinar la personalidad de una persona, si, como dijo Tato, si es mitómana o no, si está loca o no, si está en sus cabales o no. Y generalmente corre para las dos partes en estos casos. Uno se puede negar, obviamente, pero bueno, pero es raro se centra en eso. No se centra en decir si dijo la verdad o no, se centra en decir si confabula, si es mitómano o no. No, se negó porque aparentemente lo que nos dicen es que el sistema de Río Negro prevé esta posibilidad, que está en su derecho de hacerlo. Después la Fiscalía puede, digamos, obligarte y bueno, ahí se hace más difícil, pero en esta primera instancia igual se negó. Más allá, digo que lo del show es un montón. Porque lo que suele pasar en estos casos, no estoy juzgándolo a Axel porque no soy yo quien lo tiene que hacer, eso lo tiene que hacer la justicia. Ahora le toca hablar a la justicia. Pero digo, lo que suele pasar en estos casos es que a los artistas se los baja de los shows cuando tienen una denuncia de este tipo y digamos, él esperan ha bajado varios shows. Claro, ha bajado. Pero esto habla de un... Se le deben haber caído. Habla de un aval y de unas ganas de él de aparecer, porque en sus redes no se expresó, de hecho tampoco se expresó, no subió nada hace mucho tiempo. Es la primera vez que habla y tuvo un scratch y todo, digamos. Sí, este show, antes de que salga, digamos, hubo un scratch de un grupo de mujeres que dijeron que el municipio de Crespo avalaba a un abusador. Muy fuerte la imagen que se difundió en las redes, que con la cara de Axel y una franja en el medio diciendo abusador. Claro, era fuerte lo que se estaba viralizando en las redes, pero él salió y explicó
Digo, él habla del show más importante de su vida. De sus 20 años de carrera. Y la verdad que tiene razón, porque digo, en estas circunstancias, que tenga la posibilidad de hacer un show, marca un no, y sobre todo me parece que era un reclamo de sus amigos, de su círculo más íntimo. De hecho, Patricia Sosa el fin de semana dijo que ella le había aconsejado hablar, pronunciarse, salir a defender su verdad. Contó lo poco que Axel le había dicho, que es que estaba mal, que estaba pasando un mal momento, etcétera. Sí, pero me parece que viene a cuento del reclamo de mucha gente que lo quiere. Por otro lado, me preguntabas, Mariana, cómo sigue la causa. Lo que me explican es que el sistema de Río Negro es bastante particular, que es acusatorio puro, ayúdame con esto, muy similar al norteamericano. El fiscal es el que promueve la acción. Toda la causa. Exactamente. El juez simplemente ve si se está violando alguna garantía y demás. Exacto. Me dicen que después de presentada la denuncia hay 6 meses de plazo para que la parte que denuncia ofrezca toda la prueba. Me dicen que están armando el volumen de prueba, que es documental, que es testimonial, que es informativa, que hay distintos tipos de prueba. Por eso, son 6 meses. Esto viene a cuento de los tiempos, ¿no? Que a veces nos ponemos ansiosos y queremos que esto tenga hoy una resolución. Pues yo pregunté cuándo lo van a indagar. Me dicen, no, pará, 6 meses para la presentación de prueba. Lo que me dicen es que la otra parte, digamos, en este caso Axel, va a tener acceso a esa prueba, pero no puede opinar sobre la prueba. Puede solamente ver qué es lo que se presentó en su contra. Que una vez presentada la prueba, pasados los 6 meses, la Fiscalía decide si acusa o no acusa. Si acusa, ahí tiene 4 meses la defensa de Axel para presentar su prueba, su descargo, y todo esto lo evalúa un juez que según en lo que una dijo audiencia. en el video que acabamos de ver, está, digamos, según él, tiene todas las pruebas y toda la verdad a su favor. Y lo que pasa es que tiene que armar la prueba que va a presentar como descargo. Ahora, Marina, cierro con esto. Un juez en una audiencia evalúa la prueba después de que la Fiscalía decidió acusar. Lo que estás contando es de las películas de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, el juez evalúa la prueba y descarta. Esta va a juicio, esta no, esta la considero, esta no la considero. Una vez que el juez termina de analizar la prueba y les cuenta las dos partes, la prueba que aceptó, comienza lo que tiene que ver con el proceso del juicio, fijar la fecha. También puede decir no hay caso. También puede desestimarlo aunque la Fiscalía haya acusado. Pero esto es contar estrictamente el proceso, no estamos diciendo que vaya a pasar una cosa o la otra. Pero es muy injusto, porque mientras tanto la bola se echó a rodar y va agrandándose cada vez más. O sea, esto es como tirar un vaso de agua y después, cuando uno se arrepiente, intentar recoger el agua. Y lo que pasa es que acá, pero digamos, darlo a conocer. Pasa que si es verdad, es el camino. Claro, está bien, pero deberían ser mucho más rápidos los pasos. Sí, y uno tendría que darlo a publicidad una vez que se demuestra el corte. Claro, el tema es, por un lado, recordemos que todo esto se conoce por un comunicado del Ministerio Público de Río Negro, que fue clave. Nadie se había enterado. Sí, pero que no fue muy claro, porque se acuerdan que no querían, pero querían, y nosotros los medios de acá nos enteramos. Parecían haberse sorprendido ellos mismos de haberlo publicado ellos. Claro. Era rara la porque decían, la opinión pública lo pide y nadie sabía de esto. La opinión pública fue a raíz de ese comunicado. Exacto, y ahora el sistema es igual para todos, para Axel o para alguien ignoto, es igual para todos. Ya seguimos con el tema, nos vamos a una pausa, ya venimos. Gracias. Después vamos a hablar también de Juana, que tiene novedades en su cuerpo. Y viste que de golpe estamos todos en público entre nosotros hablando de las intimidades de Juana. Bueno, pero porque Juana lo hizo público también. Claro. Sí, a esta altura. Sí, está perfecto. ¿Te sentís bien? ¿Todo bien? Perfecto. Un retoque de Lolas. Después nos hace un topless para antes y después. Claro, ahí está. Por eso si la ven así, a Juana, ahí está. Mira, eso es lo que posteaste. Ahora, escúchame una cosa. El viernes, que yo no sabía que te operabas ese mismo viernes cuando salías de acá, ¿estuviste en ayunas todo el día? ¿Cómo hiciste? Ah, sí, no sé, llegué desmayada a la clínica. Claro. De hambre, de sed, no podía tomar ni agua. Nada, por eso. Muy bien. Las ganas que tenías, Y tenía un julepe que ni te cuento. Mal, pero bueno, estás bárbara, estás bárbara. Ansiosos por verte, ya. Ay, ya. El fin de año escotada. Por favor. ¿Sos de los que cuando se encuentran en una vaquita de San Antonio le piden cambiar el auto o un quincho con pileta? No pidas un deseo, pedí un préstamo en Banco Provincia y hacelo realidad. Sácalo directamente online entrando a Banca Internet Provincia VIP y disfruta de una tasa fija en 72 meses. Muy bien, muchas gracias. Y estoy pensando, a Toro no lo puedes levantar, encima que es enorme, Toro, no, sabe nada. todo, mi vida entiende perfecto, le pide todo a otra persona. Y cuando llegué toda vendada, él eran sus tetulis, ¿viste? Fueron 3 años, sus tetas exclusivamente. Dice, y qué grandes, mamá, me dijo. Papito. Pero era por la venda. Por favor. Ya conoce la nueva línea de limpieza facial de Pons. Se agregan el agua micelar, los jabones faciales y nuevas toallitas desmaquillantes. Empezá y termina #tu día con Pons. Mira.
Muchas gracias, Pons. Muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa. Tenemos Bailando. Seguimos con el tema de Axel. Sí. Y más preguntas para Juana. Hay muchas preguntas para Juana. Todo. Va a entrar todo esto, María. Sí. Va a entrar. Pausa, ya venimos. Aquí estamos de regreso, siempre en busca de algo rico y a buen precio. En YPF Full lo encontrás porque están a full con el sale. Sí, hay una gran variedad de productos para todos los gustos con descuentos únicos. Podés aprovechar a full de golosinas, la cafetería, hamburguesas y mucho más. Dale, pasa por YPF Full y tentate a full con las bromas del sale. Muchas gracias, YPF Full. También vamos a hablar con Cala. ¿Qué pasó con Ileana? Ay, estoy podrida, Mariana. Sí, ¿qué pasa? Y todo lo que le pasa tengo la culpa yo. Se filtra una información sobre ella, la culpa es mía. Ahora encontró chivo expiatorio en Pampito. ¿Vos también? Que dice que... él está indignado. Porque dice que yo le robé el teléfono a Marina y que me mandé una foto desde el teléfono de Marina del marido de ella engañándola. ¿Cómo es pero semejante barbaridad? No estoy peleada, pero que me afloje un poco, digamos. Más digo que yo no he tenido nadie. La verdad, no es que me quiera colgar cocardas, pero digo, sería incapaz de filtrar un material. ¿Ella lo denunció? Y digamos, incitada por Fernanda Iglesias, hay que decir todo, pero toda gente mala. Mi hermana es ella, la que tiene que confiar en mí es ella, no es Fernanda. Después te voy a contar algo de Marina. Todo lo que quiera. Después te quiero contar algo de Marina, porque de verdad, más allá de todo chiste, le hace muy mal este tema a ella. ¿Cómo te va a hacer mal? Es horrible. Si soy capaz de traicionar a mi hermana, imagínate una fuente, ¿quién me va a contar algo alguna vez? No. Qué feo. No, obvio. No, yo te lo dije con humor. Yo me lo quiero tomar con humor. Pero me doy cuenta que no era tan... Pero la verdad me pinta como una mala mina y conspira contra mi laburo. ¿Estás enojada? Sí, obvio. Te quiero ver que tu hermano te acuse de la he visto llorar. A Marina, de verdad, la he visto 2 veces llorar por este tema de las acusaciones de la hermana. Bueno, ahora seguimos con el tema porque pensé que era... ¿No querés que hablemos de otra cosa, María? Ahora vamos. Para que todos puedan disfrutar el placer del mejor chocolate Felford, creó Torronchino, un chocolate con leche en un equilibrado balance de cereales seleccionados, sin agregado de azúcar y con 0% de grasas trans. Acordate, con Torronchino, dale una dulce posibilidad a tu día. Y si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, Torronchino. Muy bien. Bueno, entonces estás enojada de verdad. O sea, no, esto viene a cuento de que la aclaraste. No. Para la gente que no entiende qué fue lo que pasó, hay una foto que se publicó. ¿Quién? Unas fotos que se publicaron, yo no recuerdo, pero ponele en julio, Antonello ya se había ido a Italia en ese momento. En ese momento ellos lo que decían públicamente, y yo de fe, es que seguían juntos, simplemente que él se iba a probar suerte afuera y tenían una relación a la distancia. Ahí tenemos una grieta con Pampito, él habla de crisis. A mí mi hermana me decía, no estoy en crisis, solamente que él se va a Italia. Él tiene familia allá, perfecto. No estaban en crisis, pero él no estaban en crisis, pero él vendió todo acá y se fue a vivir a Italia con proyectos de conseguir trabajo en Italia y Ileana quedaba acá. Lo que contamos en su momento fue, creo que lo contamos acá, que ellos estaban separados. Ileana lo sigue desmintiendo, que en ese momento no estaban separados, pero nunca... A ver, esas fotos que trascendieron, donde se lo ve a él con otra mujer, era el momento donde no estaban oficialmente vendió separados. Vendió la fábrica de qué, vendió todo y se fue a vivir Pero eso fue hace unos meses, ¿no? Hace unos meses. Claro, ponele mitad de año. No, lo que pasó eso en le ese quedó momento, la sangre en el ojo a Ileana que lo contáramos. Nunca perdonó. Que lo contaste vos, yo no conté nada. Es más, este pobre santo me tuvo que blanquear su fuente de información de que el Tano se iba, que no tenía pasaje de vuelta, que vendió la fábrica y todo eso. Me la tuvo que blanquear para que yo le pase ese mensaje a mi hermana para acreditar que yo no le había contado nada. Y además él sabía más que yo, porque vos tenías fechas y yo no tenía idea de fecha, pero yo a veces no pregunto justamente para no quedar engrampada. Es mejor no saber porque si no... Porque la hermana lo primero que hizo fue vos contaste que yo me estoy separando y que el Tano se va de viaje. Pero eso, si fuese tanto, ¿por qué ahora? Bueno, ¿por qué sale ahora? Porque en el interín aparecen estas fotos. Estas fotos le llegan a Fernanda Iglesias. Fernanda Iglesias, en un gesto que valoro y reconozco, me las manda a mí para que se las muestre a Ileana y que Ileana viera qué hacía con eso. Me dice, yo no me voy a meter en la pareja, no le voy a arruinar la vida a tu hermana, no la voy a exponer públicamente, fíjate vos qué haces con esto. Le mando las fotos a Ileana. Ileana pide explicaciones al Tano, el Tano se la dibuja, que es la prima del amigo del tío del... No sé, ¿en pareja? Pero no se ve nada en ese foto. momento seguían en pareja. Pero ahora ya no. No. O sea, ahora le pidió ya no. una explicación por algo. Exactamente. De hecho, volvió el Tano, se fue este sábado, vino a reconquistarla y Ileana lo sacó. Bueno, seguimos con el dale, relato cronológico.
Aparecen las fotos, acá el Tano que dice, no, era un grupo grande, 25 personas. Me malinterpretaron. No sé qué. Incomprobable. Y Fernanda Iglesias me dice, hablé con la persona que sacó las fotos, me dice que eran 2, que no había ningún grupo grande, ninguna delegación de la italianidad, nada y que extraño. él le estaba leyendo a Pablo Neruda. Y es más, que en ese momento la persona que saca la foto los ve de la mano, solamente que no tenía ángulo, no pudo sacar la foto, qué sé yo, y esa foto de la mano no está. Yo no acredito que exista porque no la vi, pero este es el relato que me llega de Fernanda Iglesias. Pasa el tiempo, llega Ileana el viernes al programa de la FLIA, hay que ver, en Canal 9, le sacan este tema y Fernanda Iglesias dice, ay, oh casualidad, yo le paso las fotos a Marina y aparecen publicadas. Ileana, que yo dije, bueno, no importa, está mi hermana, va a sacar la capa y la espada y me va a defender con lo que la he defendido. Ah, sí, qué sugerente, dice. Y sí, bueno, quizá alguien se mete en el teléfono de mi hermana y hace lío. Y en una nota con directamente dijo, fue ese que soy un grano en tu vida. Un grano en mi vida. Soy un grano en su vida, que le hago mal a... No, está desquició. Un conflicto que te tiene como protagonista, un conflicto familiar. Sí, en la hipótesis alocada de mi hermana, Pampito me agarra el teléfono, conoce mis claves, me las hackea, anda a saber qué hace, y las fotos, en vez de reenviárselas a sí mismo y publicarlas él, se las manda a Diario Veloz, portal que adoro, que respeto, pero en el que no conozco absolutamente a nadie. Me quedé en Chiche Helblum. Ahora las hubiera publicado yo a las fotos. Si las tenía las fotos, las publicaba yo, si yo no tengo nada que... Ahora, no le debo nada a Ileana. Cuando se pelean así, ¿Coca qué dice? No, Coca es presidente, no se mete. Ay, chicas, es una pavada. Pero el próximo encuentro familiar, claro. ¿Qué hacen? ¿El próximo encuentro familiar qué pasa? No, yo la vi en el interín a Ileana. Dice, ay, bueno, no, lo que pasa es que alguna explicación tiene que tener que se filtren las fotos. Como si la persona que la saca se las va a enviar a una sola periodista. Lo que pasa es que pone el enojo en eso y no en la bronca que le dio Berlusconi. Claro. Si ella le hace bien, yo me ofrezco de punching ball, que me siga golpeando, no hay problema. Pero bueno, digamos, espero que Ileana, que en algún rincón de tu corazón no creas lo que decís, que te sea más cómodo echarme la culpa, matar al mensajero, que ni siquiera fui la mensajera de las fotos, pero si lo hubiera sido, que, digamos, ver la realidad de lo que pasó con Antonello. La verdad, pero no tuve nada que ver, cuidar, nunca filtraría material de mi hermana. No sabes cómo se cuida Marina. De verdad, no, cuando la hermana le cuenta algo, le dice, no me cuentes, porque si me contás, después se filtra y vos me querés culpar a mí. Entonces, imagínate vos el delirio de Ileana, que ella se tiene que cuidar de que no le cuente tantas cosas por miedo a que se filtren y que la culpe a ella. Y en este caso, Pampito es testigo. Está bien que como testigo, si estamos confabulados, no sirve mucho. Pero cuando se filtran en Diario Veloz, le digo a Pampito, menos mal que no fue de Brito, no fue Payares, no fue Lucía. Claro, porque hubieran pensado que vos se la pasaste porque hubieran pensado que era yo. Pensaron igual que era yo. O sea, no hay manera de siempre zafar. van a pensar que sos vos. No conozco a la gente de Diario Veloz, me encanta el portal, no los conozco. Desde que se fue Chiche no conozco. Y el Tano no sé también le llenaba la cabeza a Ileana, digamos, en contra tuyo. El Tano te odia. Me odia porque dije que pase el que sigue. Y sí, Mariana, que pase el que sigue. Y sí, Tato, si el tipo se va a armar una vida a Italia y la excluye de su proyecto de vida, que pase el que sigue. Es ahora, una frase de mi papá y es cuando estuvo en sabia. Argentina, el Tano intentó reconquistarla, pero Ileana le pidió. Esto no me lo contó Marina, timing, ¿no? El momento sí. pero. Te con el timing tiene. Esto no me lo contó Marina. Pero, igual van a pensar que te lo conté sí, yo. Bueno, por eso vamos a contar igual. Ileana le pidió que no se quedara en su casa, o sea, le prohibió la entrada a su casa. Si te quedás, venía a un hotel. Le pidió que retirara todas las pertenencias que todavía quedaban en el departamento de Ileana y dieron por ahora por terminada la relación. Lo que dicen es que el Tano quería volver, porque como se va ahora de temporada Ileana, cuando va a ser temporada, cenas, alfombra roja, pileta. Entonces quería disfrutar de todos esos beneficios de la temporada de verano. Buenísimos son. Así no te va a quedar nunca, Ileana. Pero esto lo piensa Ileana. Esto es lo que cuenta Ileana. Ah, no sé. Sí. A mí no me cuenta nada para que no te cuente. Que era por interés. Entonces, ¿por qué te crees que no lo aceptó en la casa y le pidió que se llevara todos los trapitos? Claro. Digamos, si fue el sábado este. Bueno, ya está, que pase el que sigue. Que pase el que sigue. ¿No es sabia la frase, Mariana? Y sí, en algún momento que sí. Hay que soltar, Ileana, ya está. Bueno, estoy vestida de Ginebra. Miren qué lindo lo que tengo puesto. Muy bonito. Este vestido que tiene un largo... ojo que tiene un tajo que hago así y hago... Claro, hay que tener cuidado. Pero muestro porque tiene su sensualidad escondida. Muy bien. Muchas gracias. Y esto es de Mechi Garay y los zapatos son de Ricky Sar. Ahí están los zapatos y estos son los colgantes de Mechi Garay. Divinos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos de nuevo, si Dios quiere. Chau, chau.